Cordial saludo para todos. Hoy les vamos a presentar un tema muy importante sobre materiales granulares tratados con cemento. Este grupo está conformado por Edwin Vivas, Sofía Rodríguez, Cristian Millán y Ana Cuevas. Concepto y definición. Para comenzar, vamos a definir qué son los materiales granulares tratados con cemento. Básicamente se trata de una mezcla homogénea de áridos, ya sean naturales o triturados, cemento y agua. Esta mezcla se compacta cuidadosamente en la obra para conformar una capa estructural rígida o semirrígida dentro del firme del pavimento. Si podemos observar el esquema de la sección transversal, vemos la disposición de estos materiales en la estructura del pavimento, yendo desde la base hasta la superficie. En la parte inferior tenemos la explanada o subrasante, que es el terreno natural preparado. Sobre ella se apoya la subbase, que sirve de transición. Luego encontramos la base granular, que en este caso está mejorada o estabilizada. Es aquí donde se aplica la capa tratada con cemento o base sucrocemento o gravacemento, la cual aporta una resistencia crucial. Finalmente, en la superficie tenemos la capa de rodadura, que es la que está en contacto directo con los neumáticos. Su función estructural se encarga de distribuir las cargas pesadas del tráfico de manera mucho más eficiente hacia las capas inferiores. Al rigidizar la base, logramos reducir drásticamente las tensiones y deformaciones que llegan al suelo natural, prolongando la vida útil de la carretera y evitando fallas como las roderas o los hundimientos. Su regulación normativa está estrictamente regulado por la normativa vigente, específicamente bajo el artículo 523 del PG3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obra de Carreteras y Puentes, además de las especificaciones particulares que demande cada proyecto en sus planos y memorias técnicas. Materiales usados y sus características. Los materiales granulares tratados con cemento están compuestos principalmente por tres elementos: áridos, cemento y agua. Los áridos constituyen la mayor parte de la mezcla y deben presentar una granulometría controlada para garantizar una adecuada compactación y resistencia. Además, deben ser materiales durables y libres de materia orgánica y contaminantes. El cemento actúa como agente estabilizador. Generalmente se utiliza cemento Portland tipo 1 o equivalente en proporciones que suelen variar entre el 3 y el 6% del peso seco del material granular, dependiendo de los requerimientos del proyecto. El agua es fundamental para la hidratación del cemento, para alcanzar la humedad óptima de compactación. Debe estar libre de impurezas y utilizarse en cantidades controladas para garantizar un adecuado desempeño de la mezcla. La combinación correcta de estos tres materiales permite obtener una capa de mayor capacidad estructural, resistencia y durabilidad para las obras viales. Equipos utilizados en el proceso constructivo. Para la construcción de una capa de material granular tratado con cemento se requiere el uso de diferentes equipos especializados. En primer lugar, se utiliza una central de mezcla, donde se dosifican y mezclan de manera controlada los áridos, el cemento y el agua para garantizar uniformidad en toda la producción. Posteriormente, el material es transportado mediante una mixer o camiones hasta el frente de trabajo, donde se distribuye utilizando equipos extendedores para obtener el espesor y ancho especificado en el diseño. La compactación se realiza con vibrocompactadores o rodillos vibratorios, los cuales permiten alcanzar la densidad requerida y mejorar el comportamiento mecánico de la capa. Finalmente, se realiza el riego de curado mediante camiones cisterna con el objetivo de conservar la humedad necesaria para que el cemento complete adecuadamente su proceso de hidratación y desarrollo de resistencia.
Ejecución del trabajo paso a paso. El proceso constructivo de los materiales granulares tratados con cemento se desarrolla en 5 etapas principales. La primera es la preparación, donde se verifica que la superficie de apoyo cumpla con las condiciones de nivelación, compactación y limpieza requerida. La segunda corresponde a la dosificación, en la cual se determinan las cantidades exactas de áridos, cemento y agua, de acuerdo con el diseño de mezcla. Posteriormente, se realiza el transporte del material hasta la zona de colocación, procurando evitar segregaciones o pérdidas de la humedad. La cuarta etapa es la compactación, considerada una de las más importantes, ya que permite alcanzar la densidad especificada y garantizar la capacidad estructural de la capa. Finalmente, se ejecuta el curado, manteniendo la humedad durante 7 días mínimo, para asegurar una correcta hidratación del cemento y evitar fisuras prematuras. Es importante destacar que todas estas actividades deben realizarse de una manera continua y coordinada para garantizar la calidad final de la obra. Hoy vamos a hablar de las limitaciones y restricciones en la ejecución. Esos factores críticos que si los ignoramos pueden arruinar por completo la calidad de nuestro proyecto. El primer factor clave son las condiciones meteorológicas. Son factores climáticos que pueden afectar la construcción de una capa tratada con cemento, influyendo en la humedad, compactación, fraguado, cuadro y resistencia final del material. En segundo lugar, tenemos los plazos de ejecución, donde el tiempo es oro. Es obligatorio realizar la compactación antes del fraguado inicial del material, manteniendo las juntas de trabajo al mínimo y perfectamente tratadas. El tercer punto es el tráfico durante la obra, porque el afán de abrir la vía no puede comprometer la calidad. Está estrictamente prohibido el paso de vehículos sobre las capas recién estructuradas hasta que el material alcance su resistencia mínima, lo que normalmente toma un periodo de 7 días. Por último, pero quizás lo más técnico, es el control de humedad. Para lograr la máxima estabilidad, la humedad en la obra debe mantenerse en un rango estricto de más o menos 1% perfecto, al óptimo Proctor. Control de calidad durante y después de la ejecución de los materiales granulares tratados con cemento. Durante la construcción se controla la calidad de los materiales que componen la mezcla, es decir, los agregados, el cemento y el agua. Para ello se realizan ensayos como la granulometría, los límites de Achterberg y el equivalente de arena, que permiten verificar que los materiales cumplen con las especificaciones técnicas. También se controla la humedad y la compactación mediante el ensayo Proctor modificado, el cual determina la humedad óptima y la densidad máxima que debe alcanzar el material. Una vez extendida la mezcla, se realizan ensayos de densidad en campo, como el cono de arena o el densímetro nuclear, para comprobar que la compactación sea adecuada y se complete antes de que inicie el fraguado del cemento. Después de la ejecución, una vez terminada la construcción de la capa, se realizan ensayos para verificar que se alcanzaron las propiedades del diseño. Entre ellos se encuentra el ensayo de resistencia o compresión simple, realizado sobre muestras o testigos extraídos de la capa, con el fin de determinar la capacidad del material para soportar cargas. Adicionalmente, se pueden realizar ensayos de rigidez como la placa de carga o el deflectómetro de impacto ligero, que permiten evaluar el comportamiento estructural de la capa. Finalmente, se verifica el espesor construido y se realiza una inspección visual para detectar posibles fisuras, deformaciones o irregularidades superficiales. Unidades de medida y forma de pago. Fundamentalmente en la gestión y control de obras, la unidad de medida
y forma de pago. Entender cómo se mide y se cobra cada concepto es clave para evitar malentendidos en el proyecto. Empecemos por el MGTC, ejecutado y aprobado, cuya unidad de medida se establece en metros cúbicos medidos in situ. Sin embargo, nos vamos por la alternativa de espesor fijo. La medición cambia y se calcula por metros cuadrados de superficie. Un punto crucial que debemos tener en cuenta es que tanto los ensayos de control como las tareas de curado y protección no se cobran por separado, sino que ya están estrictamente incluidos en el precio. Pasando a los criterios de abono, las reglas de oro es clara. Solo se abona la unidad que haya sido ejecutada correctamente y que encuentre con el control de calidad aprobado. Bajo ninguna circunstancia se deban abonar excesos de espesor, ni tampoco retrabajos aprobados por defecto imputable el contratista. Por último, recuerden que el precio unitario es integral, lo que significa que ya incluye el suministro, la mezcla, el transporte, el extendido, la compactación y el curado. Otras consideraciones importantes al realizar la actividad. Entre ellas tenemos el control de las condiciones climáticas, la humedad óptima, la uniformidad de la mezcla, la compactación antes del fraguado, el adecuado curado, la restricción del tránsito y la ejecución de ensayos de control de calidad. Asimismo, es fundamental verificar el espesor de la capa, la correcta dosificación del cemento y el cumplimiento de los tiempos de construcción establecidos. Todas estas actividades garantizan que la capa alcance la resistencia, la estabilidad, durabilidad y la capacidad estructural requerida para soportar las cargas del tránsito y asegurar el buen desempeño del pavimento a lo largo de su vida útil.